Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este espacio en DMP y agradeceros vuestra presencia. Vamos a intentar hacer un repasito sobre noticias semanales para intentar, como decía la semana anterior, deconstruir un poco el relato de lo que nos cuentan los medios y poner un poco de claridad en aspectos fundamentales de lo que está ocurriendo en la política mundial y en la situación geopolítica global. Y luego, pues, haremos un pequeño debate, pequeña exposición de lo que es geopolítica, lo que se entiende por geopolítica, de una forma un poco más precisa, para intentar, sobre todo, distinguirlo de otras disciplinas, como las relaciones internacionales pues, las políticas de defensa y demás, en las que muchas veces los distintos expertos que van por programas y demás, pues lo acaban metiendo todo un totum revolutum y no se acaba de tener claro exactamente de qué se está hablando, ¿no? Como veis, en el fondo que tengo hoy es de una de las manifestaciones reprimidas de los estudiantes de las universidades norteamericanas, de la cual hablaremos un poco hoy al respecto, sobre todo porque no se le está dando la importancia que yo entiendo que merece, ¿eh? Y pondremos algún ejemplo de cómo situaciones de estas han tenido importancia significativa en el pasado, ¿no? Contaremos un hecho histórico ya olvidado, pero que conviene recordar, ¿no? Para entender que estas cosas no son gratuitas, estas cosas tienen razones profundas, tienen raíces y pueden tener también consecuencias muy significativas, ¿no? Lo primero, pues me imagino que todos entienden que es muy importante y que además estamos todos pendientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Es la cuestión de la situación de la guerra en Ucrania. Bueno, ¿qué estamos viendo? Sobre todo ya en los últimos 2 días. Pues prácticamente que la línea de defensa que el ejército de la OTAN ucraniano había conformado tras la caída de Avdiivka, pues se está derrumbando. Se está derrumbando completamente. Además, a mayor velocidad de lo que los mismos rusos pensaban. Mirad, sabéis que el frente ruso ahora mismo está dividido en 4 cuerpos de ejército. El cuerpo de ejército norte, el cuerpo de ejército centro, el sur y el del Dnieper. Está más al sur, es el que está ya de Zaporizhia hasta Gerson. Bueno, pues hay avances rusos en los 4 frentes. Lógicamente, donde se está produciendo una mayor debacle de las defensas ucranianas es en el frente del grupo de ejércitos centro, es decir, una vez que cayó Avdiivka, cosa que ya se suponía que podría pasar, no da tiempo a las defensas ucranianas a establecer una línea defensiva suficientemente fuerte y resistente, y bueno, pues están empezando a caer unas poblaciones tras otras, ¿no? Por decirlo, vamos, es decir, lo ocurrido en los últimos, 3 días, ¿eh? Ha caído la aldea de Semyonovka, los ucranianos han abandonado el pueblo de Berdichi, que era uno de los puntos estratégicos en esa línea de defensa. Ha caído el pueblo de Solovieva. Ha caído también, según las últimas noticias de esta misma tarde, si no ha caído completamente, ya han entrado las tropas rusas en Keramik. También han entrado las tropas rusas en Novokalinova. Y esto, bueno, pues prácticamente hace que toda la línea de ese frente pues esté ahora mismo en absoluto riesgo de caer entera, ¿no? Ahí la situación más crítica para las tropas ucranianas es la de Chasiv Yar, porque es una población ya de cierta importancia, ya es una población grande, muy defendida, con muchas defensas preparadas ya desde hace mucho tiempo, y que con la caída de todas estas poblaciones en los flancos, pues ve una situación crítica para poder seguir manteniéndola. Con lo cual hay que esperar que en los próximos días o semanas caiga Chasiv Yar y, por tanto, toda la segunda línea de defensa ucraniana ahí en la zona del Donbass quede sobrepasada. Les quedaría
no tendrían más remedio que retirarse hacia una tercera línea de defensa, que ya es la línea de Sloviansk-Kramatorsk, fundamentalmente, ¿no? Es decir, que puede quedar embolsada, pero esa línea, es decir, tienen que llevar reservas para allá y vamos a ver si consiguen aguantarla. Simultáneamente a esto, las Fuerzas Aéreas rusas han seguido bombardeando las instalaciones críticas ucranianas. Anoche hubo un ataque generalizado y, entre otros objetivos, pues han quedado destruidas 4 centrales térmicas en la zona occidental de Ucrania, ¿no? Esto, lógicamente, también es un problema cada vez más grave para el régimen de Kiev, ¿no? También en el norte, en el grupo de ejércitos norte, las tropas rusas han capturado Kislovka, con lo cual van también acercándose a ir embolsando la zona de Kupiansk y poniendo en mayor riesgo todavía a la ciudad de Kharkov, que Kharkov es la segunda ciudad de Ucrania, que está siendo, vamos, no que esté siendo evacuada, es que la gente se está yendo de la ciudad. Incluso las autoridades han dado orden de prohibir a los funcionarios ucranianos que abandonen la ciudad. Porque, claro, es decir, cuanto menos gente haya, cuanto menos población civil, cuanto esté en la ciudad, más fácil será asaltarla y más difícil será poderla defender a las autoridades de Kiev, ¿no? Estos éxitos de estos días, pues lo que estamos viendo es unos síntomas ya claros de colapso de las líneas ucranianas. No sabemos si podrán de alguna forma restituir la posibilidad de un frente estable, pero ahora mismo, desde luego, está absolutamente agujereado, ¿no? De hecho, la actual línea de defensa del ejército ucraniano en la dirección de Avdiivka se ha roto, como hemos dicho, y alguien podría preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que no han caído todas estas poblaciones en prácticamente 3 días? Pues muy sencillo, porque las tropas ucranianas de Kiev están huyendo, están abandonando las posiciones y están huyendo. Si no, es imposible. Es decir, los que hemos seguido esta guerra sabemos lo que ha costado semanas y meses lograr conquistar ciertas posiciones, ciertas poblaciones, algunas pequeñas. Bakhmut no era una cosa muy grande. Avdiivka tampoco era una cosa buena, poblaciones, pero tampoco muy grandes. Y otras incluso como Ugledar, que son más pequeñas y están sin conquistar. Es decir, es difícil cuando tienes unas defensas bien preparadas. El que todo esto se esté derrumbando solo obedece a una razón, y es el abandono, la huida de las tropas ucranianas de sus posiciones. Esto también nos indica otra cosa, que la moral del ejército ucraniano va siendo cada vez más baja, con las consecuencias que eso tiene en el teatro de operaciones. Y esto también significa otra cosa, la casi imposibilidad de llevar reservas de un punto a otro para poder tapar los huecos. Y si a esto le unimos las noticias que llegan sobre el fracaso de la movilización, y lo estamos viendo en vídeos que nos enseñan cómo jóvenes ucranianos van andando por los montes o van cruzando los ríos con barcazas poco menos que fabricadas manualmente y demás, están huyendo. Y la movilización está siendo un fracaso. Con lo cual, la tasa de reposición de bajas cada vez va siendo una tasa más negativa. Y eso es el indicativo de lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, la semana que viene o el mes que viene. Es decir, al final el retroceso será cada vez mayor, ¿no? Aquí había que decir una cosa curiosa, ¿no? Comentarlo, porque, bueno, pues son de estas cosas que nos sueltan la prensa, pero luego les sienta mal cuando es al contrario, ¿no? Todos recordaréis cuando en Berlín y otras capitales europeas se colocaron tanques rusos destruidos de los primeros momentos de la guerra, se lo colocaron en plazas, ¿no? Como demostración, bueno, pues del desastre de la ofensiva rusa y de que Ucrania iba a vencer, ¿no? Aquello lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Pues porque la gente empezaba a llevar flores a los tanques, ¿no?
Ya todo, es decir, se ve que en todas las capitales europeas los agentes de Putin pues, bueno, están en todas las esquinas y entonces se dedicaban a llevar flores a los tanques, con lo cual decidieron retirarlo. Ahora en Moscú se está haciendo una exposición de material militar de la OTAN capturado en Ucrania. Y ya han puesto las manos en la cabeza los dirigentes occidentales y la prensa occidental de que eso es algo, hombre, que forma parte de la guerra híbrida rusa y que no se debía consentir y que es un mal gesto, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, cuando lo hacían ellos, estaba bien. Ahora, si lo hacen los rusos, pues claro, como les dejan vergüenza, porque allí ya hay Leopards, hay Abrams, hay Bradleys, hay toda clase de material occidental, pues ahora ya se echan la mano sobre la cabeza y protestan. En fin, esto es lo que podemos decir de la situación en los frentes ucranianos, sobre todo para que cuando les cuenten en la prensa o lean otras cosas, pues entiendan un poco que la situación igual difiere, ¿no?, de lo que suelta la prensa occidental. De todas maneras, en estas cuestiones fundamentalmente tácticas y operativas, yo siempre recomiendo también canales donde a diario la suelen exponer con más precisión y con mayor tiempo a aquellos que estén interesados. Pues mira, hay canales en la página nuestra, del Instituto Español de Geopolítica, en geoestrategia.es, en la columna de la derecha hay toda una serie de canales. Por ejemplo, para estos temas de la guerra de Ucrania, yo recomiendo el canal de Miguel Ruiz Calvo, que, bueno, se dedica todos los días, expone un parte aceptable sobre la situación en los frentes, ¿no? Es decir, también hay otros canales, ¿no? Pero bueno, los iremos comentando con el resto de las noticias, ¿no? Sobre Oriente Medio, que es el otro punto caliente de la geopolítica mundial. Bueno, es decir, quizá esta semana lo más lamentable y triste haya sido el descubrimiento de fosas comunes, sobre todo alrededor del Hospital Nasser y en la aldea de Clayunin, Calan Yunis. En alrededor del Hospital Nasser han aparecido ya aproximadamente unos 400 cadáveres. Y en la de Khan Yunis han aparecido ya más de 500 cadáveres. Algunos de ellos maniatados con los brazos a la espalda, con tiros en la cabeza. Algunos de ellos niños, enterrados a más de 3 metros de profundidad. Algunos de ellos con todavía puestas las batas quirúrgicas o de médicos que suele llevar el personal hospitalario. Hasta tal punto es esto así, que la propia Naciones Unidas ya ha puesto el grito en el cielo porque esto podía ser considerado crímenes contra la humanidad. Si eso fuese así, yo espero que se aplique la jurisprudencia de Nuremberg, porque si se aplicó ya una vez por crímenes contra la humanidad, por preparación de guerras de agresión, por crímenes de guerra y por genocidio, habrá que ver cuántas de esa casuística no se está dando ahora mismo en Gaza. Podemos decir también, aparte del tema de las fosas comunes aparecidas, que sigue habiendo enfrentamientos en los 7 frentes abiertos en este conflicto en Oriente Próximo. Es decir, aquello de que como se ha acabado el cruce de cohetes entre Irán e Israel, pues daba la sensación de que la tensión había bajado. Pues, es decir, es no entender lo que está pasando en el terreno de operaciones, en el terreno militar. Cuando se lleva una guerra de intensidad media, industrial, prolongada y de desgaste, uno no debe esperar situaciones de gran escalada, como ha ocurrido en ese cruce de cohetes que hemos comentado, ¿no? Es decir, ahora mismo hay enfrentamientos con Hezbollah en el sur del Líbano y norte de Israel. Hay enfrentamientos en los altos del Golán con las milicias iraquíes. Hay enfrentamientos en Jordania, en los territorios ocupados. Hay enfrentamientos, por supuesto, en Gaza, donde, aparte de las acciones de la defensa palestina, siguen habiendo bombardeos tanto en el norte como en el sur de Gaza. Es decir, nada. Y lo más curioso, porque no deja de ser
dramático que en el Mar Rojo sigan los yemeníes atacando a barcos, los últimos el Andromeda Stars o el MSC Darwin, de israelíes o que forman parte de los países hostiles a Yemen, que han sido pues, de Estados Unidos, Reino Unido y demás, pues han continuado atacando a esos barcos. Es decir, la situación del Mar Rojo no ha cambiado cualitativamente, salvo en una cosa, que el grupo de ataque de portaaviones norteamericano, en el que iba el portaaviones Eisenhower, ha abandonado la zona. No sé exactamente qué quedará allí de las armadas occidentales. No sé si quedará alguna fragata alemana, alguna fragata italiana, porque la alemana también fue retirada y otra fragata británica también fue retirada. Con lo cual, es decir, esto, desde un punto de vista militar, significa una derrota. Lo vistan como lo vistan. Es una completa derrota. Han dejado el Mar Rojo bajo control exclusivo de las fuerzas yemeníes. Es decir, les han ganado. Luego pueden venderlo como lo quieran vender. Y también hay que decir, porque salen las noticias y se quedan ahí, y luego cuando esas noticias cambian, dan la vuelta, ya no se reseñan o se reseñan muy poquito, ¿no? Quedan muy desdibujadas. Por ejemplo, Estados Unidos ha suspendido las sanciones a aquellas unidades militares israelíes que decía que iba a sancionar, recuerdan ustedes, en concreto un batallón que había tenido una actuación bastante condenable en las operaciones en Gaza, iba a ser sancionado por las autoridades norteamericanas. Mentira. No va a haber sanciones. Ya lo han dicho. Es decir, lo que pasa es que mientras la primera sí que las fuentes mediáticas, ¿no? Es decir, todos los medios la daban como si fuera una cosa de autoridad de Washington sobre el gobierno de Netanyahu, pues sabemos que simplemente, como casi siempre ocurre, era una mentira. Estados Unidos apoya a Israel y apoya todo lo que está haciendo Israel. Londres, Reino Unido, vendió armas a Israel después de que dijo, tras el ataque a aquella caravana de una ONG que llevaba alimentos y medicinas en Gaza y que murieron varios de los voluntarios de esa ONG. Reino Unido dijo que ya a partir de ese momento no se venderían armas a Israel. Mentira. Al día siguiente ya David Cameron y Kemi Badenoch autorizaron la venta de armas del Reino Unido a Israel. ¿Han visto ustedes en la prensa o en los medios que esto haya sido así? ¿Que se haya negado la noticia anterior? Posiblemente la mayoría de los medios no. Sobre el tema de la situación en Europa, OTAN, Unión Europea, muy importante también lo que estamos viendo. Ha aparecido un artículo en la revista Foreign Affairs. Foreign Affairs es una revista de un think tank del Consejo de Relaciones Exteriores, muy relacionado y financiado por la familia Rockefeller, pero que publica análisis que lógicamente convienen a las élites globalistas, ¿no? Y esos análisis muchas veces son auténticas instrucciones. Bueno, pues se ha publicado un artículo en el cual que el plan de Estados Unidos es que sea Europa, no la OTAN, sino Europa, quien acabe enviando tropas a Ucrania y quien acabe metiéndose en una guerra con Rusia. ¿Y por qué Europa y no la OTAN? Porque esto no lo que no cuenta exactamente el artículo, pero que es muy importante y explica algunas cosas de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y de la declaración de muchos dirigentes europeos. Pues sencillamente porque si son países europeos, si no es una cosa de la OTAN, no obliga a Estados Unidos y a Canadá a intervenir. Es una cosa que se deja a los europeos que nosotros nos comamos el marrón, que lo paguemos, que pongamos la sangre, que asumamos todas las consecuencias que tendría una guerra a gran escala en Europa, y ellos
bueno, pues no venderían armas, que siempre es un negocio muy rentable, pero se quitarían de en medio. Este es poco menos el plan que establece este artículo del Consejo de Relaciones Exteriores, que creo que tenía por aquí el título, pero bueno, es decir, no lo encuentro ahora mismo. Pero bueno, además el artículo dice que no hay que tenerle miedo al enfrentamiento nuclear, porque, bueno, ya o al despliegue de tropas europeas en Ucrania, porque ya hay tropas de operaciones especiales actuando allí, y Rusia lo sabe, es decir, reconocen algo que muchas veces los medios de comunicación han negado, ¿no? Y nuestros políticos han negado. No hay soldados europeos, no hay tropas europeas en Ucrania. Bueno, pues un artículo que no es de un medio precisamente amarillista ni sensacionalista, lo dice específicamente. Los autores son dos militares estadounidenses, no son dos cualquiera tampoco. También viene a decir que Moscú no se atrevería a atacar ningún país europeo si eso ocurriera, ¿no? Es decir, dan por hecho de que Rusia no se va a atrever porque es más débil, su economía, en fin, esa monser que hemos venido escuchando durante 2 años y que ya vemos el resultado que ha ido dando, ¿no? Es decir, pero lo importante es eso, que nosotros, los europeos, asumamos todas las consecuencias de una guerra contra Rusia. También esto ha sido ratificado por por el director del Centro Francés de Estudios de Inteligencia. Su nombre es Eric Dienessier, pero lo he pronunciado bien, el francés no es precisamente un idioma que domine, que les puedo citar en una entrevista a la cadena francesa TVL de este 20 de abril, les puedo citar algunas de sus palabras, diciendo que Europa va a ser la que va a cargar con las consecuencias últimas del conflicto ucraniano. Cuando notan que las cosas no van bien, se refiere a los Estados Unidos, no dudan en dar marcha atrás y dar un giro de 180 grados. Se están preparando para esto. Todavía no se ha visto, pero creo que pronto quedará claro. Se estaban preparando para darle un maldito calentamiento a Europa y decirle, este es tu conflicto ahora. Y finaliza. Y a partir de ahora, los europeos nos encontraremos con que tenemos que afrontar una situación que no provocamos y que no queríamos. Hombre, imagino que se refiere fundamentalmente a los pueblos europeos. Parte de las élites sí que estuvieron siempre en este conflicto, y ahí está el reconocimiento de Merkel y Hollande de que los acuerdos de Minsk estaban para no ser cumplidos, ¿no? En fin, esto sería, bueno, pues esto es un desastre para Europa, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez y lo seguiremos comentando en estos programas. Otra noticia que también dan el vuelco, pero no aparece mucho, Wall Street Journal. Hay una noticia, un reportaje de Wall Street Journal, en el cual, aquí está la carátula de esa noticia, en el cual los servicios de inteligencia norteamericanos reconocen que no hay ninguna prueba que implica al Kremlin en la muerte del opositor ruso Navalny. Además, reconocen también que precisamente la muerte de Navalny era algo que no convenía al líder ruso, porque estaba en un proceso electoral. Quedaba un mes para casi menos de un mes que para las elecciones. Y además reconocen que había negociaciones con Alemania y con los Estados Unidos para el intercambio de Navalny por otro preso ruso en las cárceles alemanas. Con lo cual, bueno, pues hay que decir que cuando se produjo la muerte de Navalny, pues Estados Unidos respondió con más sanciones, con la campaña mediática habitual, por supuesto intentando interferir además en las elecciones rusas. Nada de esto sirvió y ahora, bueno, pues ahora viene el reconocimiento. No lo hizo un medio ruso, no lo hizo un medio amarillista, no es el Bill, estamos hablando del Wall Street Journal, que para ellos tiene un gran prestigio. Bueno, pues tomen nota, ¿no? También ha sido noticia esta semana, algo comentamos la semana pasada, como el jefe del COI, del Comité Olímpico Internacional, el señor siniestro Thomas Bach, dice que los
atletas rusos no tienen derecho a la libertad de expresión. Magnífico. Esto es Occidente. Esto es la democracia en su esencia. Según el personaje, cualquier atleta ruso que exprese opiniones políticas, incluido el símbolo Z, la letra Z está condenada, puede ser castigado. Se iniciarían procedimientos de inmediato y se tomarían las medidas o sanciones necesarias, que podría ser incluso la expulsión inmediata de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, eso se une a que los atletas rusos no pueden competir por equipos, no pueden competir con los colores de Rusia, no pueden competir bajo su bandera ni su himno, y las medallas que consiguieran no se sumarán al medallero olímpico. Bueno, esto simplemente, yo lo comenté la semana pasada, lo vuelvo a comentar en esta, lo que hay que hacer es simplemente boicotear estas Olimpiadas. No tiene ningún sentido. Estas Olimpiadas de París son unas Olimpiadas trufadas, son tramposas, es un circo, y es, bueno, pues un negociete en el que, lógicamente, quien se lleva una buena parte es la mafia del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Por último, voy a comentar, antes de pasar a lo de las universidades norteamericanas, que decir un poquito más, comentar algo que está ocurriendo en España, ¿no? Es decir, muchas veces desde Europa, ¿no? Desde Occidente, se habla de forma con desprecio de los gobiernos de América del Sur, ¿no? Como repúblicas bananeras, ¿no? Como, bueno, pues auténticos, regímenes políticos que no tienen ninguna consistencia, que hacen cosas realmente alocadas, incomprensibles, es decir, que no tienen, digamos, una cultura democrática aceptable. Bueno, pues esta semana también vemos cómo en España el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, decide abandonar sus obligaciones como presidente del gobierno, se va 5 días a su casa a pensar, paraliza el gobierno, paraliza realmente el Estado, anula toda la agenda que tuviera, porque tiene que pensar qué va a hacer a futuro. ¿Todo por qué? Bueno, pues porque su mujer ha sido aceptada en los tribunales una acusación por un asunto de corrupción. A ver, lógicamente, lo podéis imaginar que aquí todos están hablando de si la mujer es responsable o no es responsable de ese asunto, si todo es un bulo de los grupos de la derecha, de la ultraderecha, o de la derecha judicial, la derecha mediática, etcétera, etcétera. Bien, no lo sé. Yo no sigo la política nacional de España al punto de poder deciros qué opino respecto a la causa abierta contra la señora del presidente del gobierno. No lo sé, pero entiendo que eso, en todo caso, lo resolverá unos jueces, lo resolverá un procedimiento. Habrá que presentar pruebas y no existen esas pruebas, pues entonces esta señora, Begoña Gómez, pues quedará libre de cualquier sospecha y ya está. Lo que no es justificable es que en base a eso el presidente del gobierno se coja unos días de vacaciones y paralice el país. Y deje al gobierno paralizado, deje sus obligaciones y se va 5 días que pagamos todos los ciudadanos a pensar. Entonces, a mí esto es lo que me parece grave, porque esto sí que es, no voy a decir bananero, porque sabéis que en España no hay bananas, pero hay plátano. Es una monarquía platanera. Esto es lo propio de una monarquía platanera. Es decir, no es serio, no es serio. Y bueno, pues veremos qué pasa cuando acabe su fase de darle a la cabeza, si dimite, si no dimite y demás. Cosa que imagino que comentaremos en el programa de la próxima semana. Finalmente, para concluir esta parte de mi programa, ¿no? Del programa. Desde hace días, en los Estados Unidos, se ha iniciado una revuelta estudiantil que afecta ya a más de 50 universidades en todo el país. Son miles y miles y miles de estudiantes los que han dejado las aulas, han salido a las calles y levantan una voz de protesta ante algo que efectivamente es insoportable, que es la actuación
del ejército israelí, del ejército del gobierno del señor Netanyahu, en Gaza, contra Palestina. Esto, lógicamente, además ha sido avivado por el veto que Estados Unidos puso en Naciones Unidas al reconocimiento del Estado palestino. Esto, además, ha sido avivado por la aprobación por parte de la Cámara de Representantes y el Senado y la firma por parte de Biden de un nuevo paquete de ayuda militar a Israel por valor de más de 20.000 millones de dólares. Y claro, esto demuestra que todo aquello que nos estuvo contando la administración Biden, algunos de sus voceros, respecto a que estaban muy cabreados con Netanyahu, que había que ponerle fin a esta situación, que había que alcanzar un alto el fuego, que la situación humanitaria en Gaza es terrible, todo eso, y el enviar ayuda humanitaria desde los aviones, lanzándolo en paracaídas, todo eso no ha sido más que otro teatro, porque al final lo que tenemos es una realidad, unos datos y unos hechos que tienen poco que ver con lo que nos cuentan, con el cuento, con el relato que nos lanzan desde los medios de comunicación y de las declaraciones de las castas políticas. ¿Cómo se ha respondido? ¿Cómo han respondido Biden y el Partido Demócrata y el gobierno norteamericano a esta revuelta estudiantil? Y muchos de los gobernadores de los estados. Pues con la represión, mandando a la policía, mandando a la Guardia Nacional, más de 600 detenidos, hay heridos, hemos visto cómo maltrataban incluso a profesores. Hay una profesora de economía, unas imágenes terribles de cómo se la detiene con un auténtico maltrato a alguien que está simplemente manifestándose pacíficamente. Y hemos tenido que escuchar cómo el canal 12 de la televisión israelí decía que había que organizar, que el comisionado de la policía israelí, Jacob Sattay, ya estaba preparando una especie de programa policial de entrenamiento, instrucción y transferencia de conocimiento profesional para la alerta local en las comunidades judías en los distintos países. Es decir, una especie de grupos de defensa y ataque frente a las protestas de los estudiantes, o cómo el Mossad avisaba y alertaba a los estudiantes de que participar en las protestas podía hacer que sus títulos universitarios no valieran nada. O cómo el presidente de la Cámara de Representantes, el siniestro también Maggie Johnson, solicitó que interviniera la Guardia Nacional en las universidades contra los estudiantes. O cómo la presidenta de la Universidad de Columbia, en Nueva York, ordenó el desalojo del campus y el final de las clases y que vaciaran la universidad. O cómo la Casa Blanca tachó de despreciables estas manifestaciones, acusándole de hacerse eco de la retórica de organizaciones terroristas. O cómo Nancy Pelosi, otro personaje siniestro de la política norteamericana, dijo y declaró en televisión que detrás de la ola de protestas estudiantiles en las universidades estadounidenses estaba la mano de Putin. Y bien, y lo más triste y lamentable de todo es ver cómo esto tiene muy poco eco en los medios de comunicación europeos, a pesar de que en Francia también están estallando ya revueltas estudiantiles por el tema de Gaza. Por ejemplo, yo ayer estuve repasando las secciones de internacional de algunas de las publicaciones españolas más conocidas, bueno, vamos a ver alguna y vemos dónde están las noticias de la revuelta estudiantil en Estados Unidos. Pongamos una primero, cualquiera de ellas. Es decir, a ver, nuestro técnico, si nos pone la prensa española, creo que no me oye. Bueno, continúo. Ah, sí, ya estamos aquí. Bueno, pues mira, por ejemplo, ahí tenemos el Español. ¿Ve? Ustedes pueden ver la presión que sufre Biden por el efecto de retrasa 3 semanas el ataque a Rafah. Y bueno, noticias como el movimiento del Templo 5 por el tema de las vacas rojas, que es un ritual israelí. En fin, estos problemas tan importantes, pero no aparece nada de la revuelta estudiantil. Vamos más arriba, a ver, la que habías puesto antes. Esta, por ejemplo, el diario El País. Bien, en el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Alemania va a sentirse segura y orgullosa de su ejército. Muy bien.
Liderazgo fuerte y simpatías prorrusas, el extremismo se extiende por los jóvenes de la Europa Central. Muy bien. ¿Y cómo la desinformación sobre el cólera contribuyó a una tragedia en Mozambique? ¿Y lo que está pasando en Estados Unidos? No aparece. Vamos a ver otro. Si el otro era socialdemócrata, este es el diario monárquico y derechista ABC. La preocupación sobre la salud de Carlos III, que por cierto no le pasa nada, es un bulo más de los medios. Detenida una activista pro-palestina tras agredir y proferir insultos sin intimidad a una judía en el centro de Madrid. Bien, un incidente lamentable, un incidente ocurrió en Madrid de una pelea. Y, aquí aparece, hostilidad en el campus de Estados Unidos, el grupo que agita la protesta palestina. Es decir, no se habla de revuelta estudiantil, sino que hay un grupo, me imagino que si le preguntamos a Pelosi, dirá que es un grupo prorruso, mandado por Putin, que está agitando la protesta pro-palestina en las universidades. Esto es, así es como nos informan. Y en medio de todo esto, pues 50 universidades, en Estados Unidos, más de 50 universidades que se revuelven contra la política de la Casa Blanca. Hablaba antes de un episodio histórico, porque en estas mismas fechas, en 1970, el 1 de mayo en concreto, se produjo una terrible tragedia en Estados Unidos, en una universidad. Y vengo a referirlo porque ya han aparecido francotiradores de la policía en los tejados del campus universitario. ¿Para qué? Para controlar en un momento determinado los disturbios. Bien, pues el 1 de mayo de 1970, tras un discurso de Richard Nixon en el cual explicaba cómo se iba a ampliar la guerra de Vietnam a Camboya, actual Kampuchea, los estudiantes lo vieron como una traición, porque Nixon había llegado a la Casa Blanca con la promesa de acabar con la guerra de Vietnam. Y, claro, ese discurso lo que hizo fue provocar la revuelta. Esa revuelta, en concreto, en los estudiantes de Kent State, en el campus de la universidad en esa población, se produjo un hecho muy curioso, y es que tras días de enfrentamientos, pues alguien, no se ha sabido, no se ha podido concretar quién fue, le prendió fuego a un edificio del campus. Los estudiantes aseguraban insistentemente que ellos habían abandonado el edificio y lo habían dejado en manos de la policía. Luego el edificio ardió. A consecuencia de aquello, los francotiradores de la policía empezaron a disparar y estuvieron disparando durante casi medio minuto, provocando 4 muertos y heridas graves a 9 estudiantes. Había 28 francotiradores de la policía. Este episodio tuvo una importante resonancia en lo que luego fue todo el movimiento contra la guerra de Vietnam en los Estados Unidos en aquellos años. Y esto es lo que deberían de calibrar las autoridades estadounidenses cuando empiezan a poner francotiradores en los edificios universitarios, en los tejados de los edificios universitarios, o cuando reprimen con fuerza y violencia a estudiantes que lo único que hacen es protestar por algo que está ocurriendo en una parte del mundo donde van 35.000 muertos, la mitad de ellos niños, y donde hemos visto, como comentaba anteriormente, esas escenas de las fosas comunes en Gaza, ¿no? A ver, no nos equivoquemos. Esto implica un mar de fondo. Los estudiantes no solamente se estén movilizando por el tema de Gaza. Esa es la excusa. Es una excusa apropiada. Han encontrado, digamos, el punto, la tecla por la cual salir. Pero esto es consecuencia también de cómo está la sociedad norteamericana, donde hay una desigualdad social creciente, donde la fragmentación social, la desafección social, incluso la conflictividad también es creciente. Acordémonos de los incidentes que ocurrieron ya en la antesala de las elecciones presidenciales de 2020, ¿no? Pero es que además las encuestas realizadas desde 2022 en adelante, por ejemplo, la de YouGov o The Economist, a los ciudadanos norteamericanos, consideran que el 40% de estos consideran probable una guerra civil en los Estados Unidos.
o la encuesta de septiembre de 2023 del Instituto de Servicio Político y Público de Georgetown, de la Universidad de Georgetown también, el 72% de los ciudadanos norteamericanos consideran que sus valores personales están bajo ataque por las autoridades. O, bueno, por citar la obra de Peter Turchin, Final de partida, élites contra élites y el camino a la desintegración política, publicada este mismo año 2024, donde hace un diagnóstico tremendo sobre la situación de la sociedad norteamericana. Y ante la pregunta, ¿no? Utilizando modelos matemáticos, ante la pregunta de si podría haber una guerra civil en los Estados Unidos, afirmaba, la pregunta no es si habrá una violencia en los Estados Unidos, sino cuánta sangre se derramará. Pues este es el panorama. Vamos a ver cómo evoluciona, pero sin duda alguna esto no va a beneficiar al Partido Demócrata y a Biden en las próximas elecciones. Entre otras cosas porque la mayoría de los estudiantes que se están movilizando eran votantes precisamente del Partido Demócrata. En fin, yo creo que con esto podemos dar por concluido esta parte del programa. Y así pasamos a esa pregunta que quería aclarar un poco, que quería daros alguna idea para que todos tengamos un poco de concreción cuando escuchamos la palabra geopolítica, cuando hablamos que van a hablar de geopolítica en algún programa, en algún medio, en alguna televisión, en donde escuchéis, ¿no? ¿Qué es eso de la geopolítica? Porque aquí todo el mundo, perdón, todo el mundo acaba confundiendo muchas veces la geopolítica con las relaciones internacionales con lo cual es las estrategias de defensa o las políticas de defensa de los distintos países y de los distintos gobiernos. Y en ese totum revolutum, al final, no tenemos muy claro qué es esto de la geopolítica, ¿no? Bien, la geopolítica como disciplina, es decir, no voy a meter ahora con la historia del tema, que ha estado durante décadas ha estado muy desprestigiada por razones históricas, pero sobre todo a partir de 2001, tras los sucesos de las Torres Gemelas y de la guerra internacional contra el terrorismo, pues ha sufrido un claro revulsivo, ¿no? Y de nuevo, pues todo el mundo ha empezado a hablar de geopolítica, hay programas de geopolítica, hay artículos sobre geopolítica, y han aparecido muchos expertos de geopolítica, ¿no? Y que digo, para evitar un poco la confusión que todos en un momento podemos tener respecto a si somos rigurosos hablando del tema de geopolítica, yo quiero dar algunas ideitas, ¿no? Para que entendamos qué es esto de la geopolítica y por qué es importante. Bueno, ahí veis una presentación de una conferencia mía en la cual intento pues dar algunas pequeñas definiciones que todos podamos comprenderlas y utilizarlas cuando veamos este tipo de programas, artículos y demás, ¿no? El concepto clave de la geopolítica es el espacio, por tanto la geografía. En otras disciplinas tienen, por ejemplo, como concepto clave la historia, lo que ha venido ocurriendo, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? En la geopolítica es el espacio. Y en ese sentido, desde sus orígenes, pues ha habido un cierto determinismo, en algunos autores más, en otros menos, un cierto determinismo geográfico como principio rector de la geopolítica. El axioma principal, lo explico, es la geografía es el destino. ¿Por qué la geografía es el destino? Porque la geografía nos viene dada. Es decir, nadie puede hacer que un país que está en un determinado entorno geográfico se pueda ir a otro entorno. Está ahí, es fijo, y eso va a determinar su geopolítica. Ni España, me refiero al territorio, al país, puede moverse por los mares para irse a otro lado, ni Argentina o Bolivia pueden desgajarse del continente y trasladarse, ni nada por el estilo. Con lo cual, la geografía marca el destino de los países y de los estados. Podríamos haber tenido como en España, como vecinos, podríamos haber tenido, pues yo qué sé, a Grecia o a Irán
o a Indonesia, pero no, tenemos como vecinos a Marruecos y a Francia, y eso nos determina, y a Portugal, y eso nos determina. Es decir, no podemos evitarlo. Es decir, es una cosa con la que hay que jugar, porque es fija. El espacio de la geopolítica no es solamente una cuestión geográfica, ¿no? Es decir, no es solamente el mapa. Eso sería la geografía. Pero cuando a la geografía se le unen toda una serie de características cualitativas, como es la organización, el estado de las poblaciones que tiene, las etnias, su estructura sociocultural, y en ese espacio físico, entonces estamos hablando de geopolítica, que se distingue de la geografía. El espacio físico sería el territorio. Si a ese territorio le unimos una población, un pueblo y toda una serie de características que lo determinan, entonces estaríamos hablando de un actor geopolítico. Es decir, la sociedad y el territorio se conjuntan para generar el espacio geopolítico, ¿vale? Ese sería. Y la geopolítica, como toda ciencia normativa, tiene una serie de leyes, ¿no? Y fundamentalmente, aunque esto hay autores que pueden variarlo un poco, pero siempre desde el punto de vista clásico se han reconocido 3 leyes y hay una cuarta más que añado ahora porque tiene que ver más con el desarrollo tecnológico moderno, ¿no? Las leyes fundamentales de la geopolítica son estas 4. La ley del dualismo fundamental, que es la que divide los espacios geopolíticos entre la tierra y el mar. Y la tierra da lugar a potencias terrestres o telurocráticas y el mar da lugar a potencias marítimas o talasocráticas. Por ejemplo, el Imperio Ruso, la Unión Soviética y la actual Federación de Rusia son una potencia telurocrática terrestre. Por ejemplo, el Imperio Británico y la actual potencia norteamericana, los Estados Unidos, son imperios talasocráticos. Es decir, unos se basan en la tierra, potencias terrestres, y otros se basan en el mar. Y esto se puede ver a lo largo del desarrollo de la historia, cómo siempre ha existido una tensión y un enfrentamiento, un choque entre las potencias telurocráticas y las potencias talasocráticas, entre los imperios de la tierra y los imperios del mar. Por ejemplo, por irnos a uno, el choque de Roma con Cartago. Roma como potencia terrestre, Cartago como potencia marítima, comercial, heredera del mundo fenicio, y ese choque acabó en guerra total, con la destrucción de uno de los 2 imperios. Segunda ley, la ley del factor espacial. Se comprueba a lo largo de la historia que todos los actores geopolíticos tienden a aumentar al fortalecimiento de su espacio, de su territorio y de su geopolítica. Esto es casi connatural, porque si la geopolítica tiene que servir para que los estados tomen decisiones adecuadas, es decir, son decisiones que siempre van a aumentar su poder, no para que se debiliten. Eso es lo propio de los vendepatrias, ¿no? Sino para fortalecer su poder, su soberanía. Y entonces ese factor espacial siempre ha sido determinante a lo largo de la historia de la humanidad. Tercera ley, la ley de la zona costera. Esta es importante. ¿Qué ocurre en esos territorios, en esa zona donde se junta la tierra y el mar? Es decir, donde puede llegar la potencia terrestre y donde puede llegar la potencia marítima. Bueno, pues esto se le llama zona costera, ¿no? Es un sujeto especial porque tiene parte de los condicionamientos que tiene la potencia terrestre y también tiene parte del condicionamiento que tiene la potencia marítima. Es decir, tiene de alguna forma una personalidad propia, pero siempre determinada por quién domine en la costa, si la potencia terrestre o la potencia marítima. Pero claro, esto da idea de una situación muy importante y que podemos ver en multitud de conflictos que se dan ahora mismo, ¿no? Que es que donde se van a producir generalmente los choques entre las potencias terrestres y marítimas va a ser en la zona costera. ¿En la zona costera de dónde?
de la isla mundo. Y ahora aquí lo explicaré un poquito después. Hay una cuarta ley geopolítica, ley fundamental, que es la ley de la era de la información. Esta fue establecida por una geopolítica, una experta rusa, Irina Vasilenko, y viene a decir que quien controla el espacio de información en un territorio determinado controla el territorio mismo. Y esto sí que lo vemos a diario. Y de hecho es un poco el sentido que tiene un programa como este que realizo. Es decir, que hay que ver si el espacio informativo de nuestros países no está controlado por una determinada potencia. Porque si es así, es como si controlara el propio territorio. Es decir, aunque no veamos soldados extranjeros por nuestras calles, si el espacio mediático, si el espacio de información, si el control de la educación, de la información y de todo eso está dominado por una potencia extranjera, por otro actor geopolítico, es como si tuviera el control del propio espacio. Ahora, sobre el tema de lo que he dicho antes de la zona costera y demás, quiero enseñaros un mapa. Que nos lo ponga nuestro técnico. Bien. Como veis, ese mapa está basado en uno de los grandes autores de los clásicos de la geopolítica, que era Harold Mackinder, ¿no? Y ese mapa, Mackinder decía que en la geopolítica mundial había una zona, un corazón de la Tierra, el Heartland, y que era el corazón de la potencia terrestre, del mundo de las potencias telurocráticas. Y que quien controlara ese Heartland controlaría la isla mundo, que es lo que conforma toda Eurasia. Algunos autores meten también África, pero vamos, lo que es todo el continente eurasiático. Y quien controlara esa isla mundo, controlaría el mundo. Este era el famoso lema de Mackinder, ¿no? Bien, él determinaba que el corazón de la Tierra, el Heartland, es esa zona que en el mapa aparece de color rojo. Bien, ¿por qué es esa zona? Bien, pues porque es la zona más inaccesible para las potencias marítimas, porque no hay ríos navegables hacia ella. De hecho, hay un punto, el polo de inaccesibilidad, que está al sur de los montes de Altai, en el centro de Asia, que es la parte más alejada de cualquier costa marítima que podamos tener en el planeta. Alrededor del Heartland, ¿qué hay? Bueno, pues hay esa zona que está marcada en color azul, que podríamos decir que es la zona costera de Eurasia. Esa zona costera, que otro geopolítico clásico muy importante, llamado Nikolai Spiegelman, nombró como Rimland. ¿Bien? Y bueno, pues ahí es donde, digamos, las potencias marítimas, que es todo lo que está fuera de la isla mundo, y ahí vemos a las Américas, África y demás, es ahí donde las potencias marítimas van a chocar con las potencias terrestres. Y entonces podemos ver cómo efectivamente, si analizamos, no de ahora, sino incluso de hace décadas, la mayor parte de los conflictos se producen en el este de Europa, en Oriente Medio, en el Asia Central y Sur, en la zona de los mares de China, y en la zona de los mares del Japón, hasta el mar de Barents. Casi todos los grandes conflictos se están produciendo ahí, se vienen produciendo ahí. A eso había que añadir, efectivamente, el tema de África. Como digo, algunos autores lo incluyen en la isla mundo, porque reúne características de ello, y por tanto, pues, ahí vendrían los conflictos en el norte de África o el Sahel, ¿no? Que también estamos viendo en estos momentos. Finalmente, lo que digo, la media luna exterior o insular, que decían los clásicos de la geopolítica, que es toda esa zona exterior a la cual solo se puede llegar, que es la que está más allá de la línea de puntos, Australia, las Américas, Groenlandia, a la que solo se puede llegar por vía marítima. Y esa sería la zona insular o media luna exterior. Bien. Yo creo que con esto, más o menos, pues tenemos claro a qué se dedica la geopolítica y qué
qué significado puede tener para nosotros. Sí que digo que aquellos que quieran profundizar en estos temas, les puedo recomendar un canal muy bueno, que se llama Clave Geopolítica, donde dedica unos magníficos vídeos a explicar con mucho más detenimiento y extensión pues la geopolítica, los autores geopolíticos. Hay programas magníficos sobre Speakman, Mahan, Russell, etcétera. Yo los recomiendo porque a quien le interese va a aprender mucho en este canal. Se llama Clave Geopolítica, en YouTube, por supuesto. Finalmente, creo que nos queda ya muy poquito tiempo. En la semana próxima, pues introduciremos otro tema, también para aclarar algunas ideas. Pero lo que sí veis es que la geopolítica tiene su marco de estudio, su metodología, su forma de ver, su perspectiva de ver los asuntos, los conflictos internacionales, que tiene que ver, pero solo circunstancialmente, con muchas veces se habla de las relaciones internacionales, que ahí intervienen también otros factores, o las políticas de defensa de los países, que intervienen otros factores, como pueden ser los económicos, por interés del complejo militar industrial, o por intereses incluso espurios de las castas políticas. Es decir, que todo eso, lógicamente, es necesario conocer para tener la panorámica completa. Pero, en concreto, la geopolítica lo que intenta hacer es un análisis desde el punto de vista de la posición geográfica de los estados y cómo actúan o cómo tienen que actuar o cuál es su posición y su situación para poder dar información adecuada y que sirva para los gobiernos para tomar decisiones. Este es un poco el sentido de la geopolítica. Y bueno, pues como despedida, esta semana un descendiente de Napoleón, creo que el principal, Joaquín Murat, ha hecho un llamamiento a las naciones de Europa. Yo quiero reseñarlo aquí, sus palabras, porque, como vemos, la situación en Europa cada vez es más complicada, cada vez es más peligrosa. No hay condiciones objetivas para pensar que va a venir una agresión desde el este, ni de Rusia ni de ningún otro país, pero sí se están exponiendo las condiciones subjetivas para que se provoque esa situación. Y en ese sentido, pues dice Joaquín Murat, descendiente de Napoleón, hoy seguimos una espiral que nos conduce a un conflicto abierto con Rusia, cuyas consecuencias no se pueden prever con la existencia de armas nucleares. Calificó los argumentos europeos de la clase política europea de deshonestos al utilizar el conflicto de Ucrania por parte de sus burócratas y acaba. ¿Es este el tipo de Europa que queremos? Una máquina de intimidación que, para justificar su diseño autoritario, nos conduce a graves conflictos y nos priva de nuestros mecanismos democráticos, así como de nuestra soberanía más básica. La elección es nuestra. Hasta la próxima semana.